titulares. La Asamblea volverá a sesionar este domingo para elegir al tercer vocal del Consejo de Administración Legislativa e integrar las comisiones. Por buen comportamiento, el presunto implicado en la muerte de Abigail Suplihuicha fue puesto en prelibertad en el 2022. Riesgo País alcanza su punto más alto desde la pandemia del COVID-19. Trabajadores del municipio de Jipijapa alertaron que de no cancelarse la deuda hasta el lunes, volverán a movilizarse. El Consejo de la Judicatura volverá a tomar el examen de confianza para la designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. El sur de Filipinas fue sacudido por un terremoto de magnitud de 6,7 grados. Y en los deportes, la selección ecuatoriana volvió al país y ya trabaja pensando en el duelo contra Chile de este martes. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. El ministro de Energía, Fernando Santos, dispuso que se elimine el incentivo mediante el cual el sector industrial pagaba valores más bajos en las tarifas eléctricas en horario de 10 de la noche a 8 de la mañana y que estaba vigente desde 2018. Iniciamos. Luego de 6 meses, Ecuador cuenta con una nueva Asamblea Nacional. En la sesión de inauguración, Henry Kronfle fue elegido como presidente. La nueva Asamblea Nacional de Ecuador se instaló 6 meses después de la muerte cruzada. Fue parte de la asamblea disuelta por Lazo en mayo de este año. En el legislativo, que asistió en pocas ocasiones, el nuevo presidente de los legisladores se presentaba como defensor del libre mercado y los valores familiares, aunque sin pronunciamientos radicales. Según se reiteró, la primera sesión del CAL se realizaría este sábado 18 de noviembre para definir una propuesta de conformación de las 15 comisiones permanentes. Hemos dejado claras cuáles son nuestras posturas es no a la impunidad, nuestras posturas es no a hacer alianzas con las organizaciones políticas que quieren la impunidad, y en ese sentido hemos caminado y vamos a seguir caminando. Será el empresario guayaquileño Henry Kronfle quien dirige la Asamblea Nacional hasta mayo de 2025. La candidatura del asambleísta social cristiano recibió 128 votos a favor. Esto lo consiguió a través del acuerdo puntual entre la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y el oficialismo de la Alianza Acción Democrática Nacional. Proyectos económicos del Ejecutivo les daremos la celeridad que ameritan. Y complementando la actuación del presidente, vamos a dar una dura batalla a la crisis de inseguridad que vivimos. Vamos a impulsar una verdadera transformación del sector energético del país, que permita el incremento de la producción petrolera, el urgente mantenimiento del parque eléctrico y la inversión privada. Mientras Viviana Veloz, de la Revolución Ciudadana, impulsora del juicio político de Guillermo Lazo, tomó la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional con un registro de 99 votos de respaldo, 24 negativos y 11 abstenciones. Los legisladores empezaron la gestión, que terminará en mayo de 2025, cuando se contemplaría el periodo interrumpido de Guillermo Lazo, que al destituir el legislativo acortó su periodo de mandato según enmarca la ley de Ecuador, que volverían a celebrar las elecciones generales. En materia de energía, en materia tributaria, en temas de turismo, en zonas de desarrollo económico, todo lo que tenga que ver con hacer al Ecuador un país más competitivo y darle más empleo a los jóvenes y en general a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. La Asamblea Nacional debe posesionar a Daniel Noboa como presidente de Ecuador en un plazo no mayor a 10 días a partir del día de su instalación, acto que está previsto para el 23 de noviembre. En Quito, Josué Mendoza, Noticias Oromar. Los asambleístas electos por las provincias amazónicas elaboran una agenda para priorizar la necesidad de sus jurisdicciones. Para esto buscan formar un grupo parlamentario. Los legisladores electos por las provincias amazónicas se autoconvocaron con la finalidad de discutir las problemáticas que enfrenta la región y construir un grupo parlamentario.
Fausto Fernández, asambleísta por Pastaza, señala que 10 legisladores se unieron a la iniciativa. Por fin se dé tratamiento y reconocimiento a lo que está establecido en el marco normativo constitucional de que somos una región de régimen especial con todas las obligaciones, las responsabilidades, los derechos que nos asisten como amazónicos. Al amparo de estos conceptos legales, normativos, constitucionales. Los asambleístas por Sucumbíos, Amado Chávez y Guido Vargas, coinciden que es fundamental el tratamiento de la ley amazónica y de otros proyectos pendientes. Mire, uno de los temas para nosotros como amazónicos es la ley amazónica, que es la que quedó vetada parcialmente por el presidente actual, pero que ahí se quedó. Y ya llegó la muerte cruzada y se quedó ahí. Entonces tenemos que motivar esa ley para que se apruebe, para que nuestros amazónicos tengan lo que por derecho nos merecemos. En las reformas que están previstas, en los proyectos que hoy mismo están esperando, como la ley amazónica, para darle el conocimiento de la objeción parcial que envió el Ejecutivo, qué pasa con esa ley, qué pasa con la ley de desarrollo fronterizo. Mariuxi Sánchez, legisladora por Orellana, manifiesta que es imperante realizar reformas a la ley amazónica para que sea aplicable. Porque precisamente solamente estaba una letra muerta. Nosotros queremos que esa ley sea aplicable en la práctica en beneficio para los amazónicos. Lastimosamente no se ha dado porque también depende del Ejecutivo la creación de un reglamento para que esta ley pueda ser aplicable. Los legisladores acotan que la región enfrenta problemas de vialidad, seguridad, salud, explotación minera ilegal, entre otros. Tras la impugnación del ex candidato Juan Falconi al concurso para Contralor General del Estado, ha sido cuestionado por presentar dicha medida. En una entrevista para Noticias Oromar explicó las razones. Aunque la Asamblea Nacional ya fue notificada para posesionar a Mauricio Torres, el nuevo Contralor General del Estado, hay una acción de protección de por medio. El candidato que pierde, el candidato Falconi Puig, pues presenta una acción de protección que no tiene pies ni cabeza, no tiene en absoluto pies ni cabeza, más todavía cuando ya el Consejo de Participación Ciudadana ha decidido que el señor Torres es el nuevo Contralor. Sin embargo, el candidato a excontralor Juan Falconi Puig, quien puso dicha medida cautelar, explicó qué es lo que está solicitando. Solicitando que se revisen mis recalificaciones nada más. Claro que fueron admitidos ilegalmente quienes no habían reunido todos los requisitos y no cumplían con la sentencia del juez de Rumiñahui, que no hizo otra cosa que volver al reglamento original. E incluso detalló por qué no puso la medida antes. No podía, que esto quede claro, yo presentar una acción de protección sobre las calificaciones cuando no habían sido notificadas las calificaciones, ¿me explico? Claro. Entonces, tan pronto se notificaron, se negaron las recalificaciones. No es que para impedir la meta no es impedir que se posesione quien aparentemente habría sido nombrado con todas estas violaciones y con toda esta desesperación, sino que se corrijan justamente esas violaciones. El proceso está en manos de la Unidad Judicial Civil en Quito, pero aún no se le ha dado tratamiento al caso. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y ahora les contamos que el Consejo de la Judicatura decidió volver a tomar el examen de confianza optativo para el concurso para la designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, y aunque estaba previsto que se realizara mañana, hubo cambio de planes. Luego de que el director del Consejo de la Judicatura informara los problemas de seguridad informática que se registraron en el concurso para elegir a los 7 nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia, este tema fue tratado por el Pleno de dicha institución, en el que el consejero Javier Muñoz mocionó para que se tome un nuevo examen. Me emocionaría para dar el segundo examen por efecto del derecho a la igualdad de todos los participantes, 95 personas que han dado su voluntad y que lo han expresado a través de un correo, en rendir un segundo examen y por no haber concluido aún la fase y por tratarse de un caso fortuito, no atribuirle al CJ, al Consejo de Judicatura, ni a la empresa. Emocionaría que se le dé paso a que se dé ese segundo examen que vamos a proponer a la gente que ya ha manifestado su voluntad
de querer darlo después que contestó el correo. Sin embargo, hubo quienes votaron en contra. Voy a razonar mi voto, señor presidente. Por supuesto. Precisamente porque con la moción que se está presentando se puede afectar derechos del universo total de postulantes, mi voto en contra. Sin embargo, tras 2 votos a favor y 2 en contra, el presidente Wilman Terán dirimió el empate. Y es que aunque el examen optativo se iba a tomar mañana tras la decisión de los consejeros, la Judicatura anunció mediante un comunicado en su cuenta de X que se posterga para una próxima fecha que será anunciada posteriormente. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Andrea Robo, designada por el presidente electo Daniel Noboa como ministra de Energía, pidió a las autoridades energéticas del gobierno saliente de Guillermo Lasso que se abstengan de realizar nuevas contrataciones en el actual periodo de transición. A través de un comunicado justificó dicho pedido, señalando que se deben garantizar concursos transparentes en el país. Esto probablemente sea en referencia a que en días anteriores, Roberto Salas, secretario de Alianzas Público-Privadas, comentó que esperaban firmar al menos 5 de 16 proyectos en diversos ámbitos. Y el correísmo ya prepara una posible candidatura presidencial para 2025 y por segunda ocasión apostaría por Luisa González. Así lo comentó la asambleísta Pierina Correa en una entrevista a un medio de comunicación, donde señaló que el nombre de González es el único en la lista. Sin embargo, aquello se ratificaría en una convención que tendrá el movimiento este 18 de noviembre. De igual forma, la legisladora indicó que se prevé que González asuma la presidencia nacional de la Revolución Ciudadana. Y para que no se pierdan la información de nuestros noticieros o si desean revivir los capítulos de las novelas, recuerden que pueden buscarnos en nuestra página web www.oromartv.com. Nos vamos a la pausa y enseguida retornamos con más aquí en Noticias Oromar. Regresamos para contarles que el riesgo país de Ecuador alcanzó su punto más alto desde la pandemia de COVID-19. Este escenario se da en medio de la transición gubernamental. Según reportes del Banco Central, el riesgo país de Ecuador llegó a 2.054 puntos el miércoles 15 de noviembre, el número más alto en los últimos 3 años. Esta escalada se da en medio de la transición gubernamental entre Guillermo Lasso y Daniel Noboa. En tanto, para la mañana de este 17 de noviembre, el indicador registró un leve descenso, colocándose en 2.023 puntos. Expertos consideran que las alianzas políticas de la nueva asamblea y la situación fiscal inciden en la subida del indicador, que no llegaba a esos niveles desde la pandemia, cuando en marzo de 2020 se ubicó en más de 6.000 puntos y no fue hasta septiembre de ese mismo año que se estabilizó en 2.852. Desde la victoria de Daniel Noboa, el riesgo país ha incrementado, lo cual se atribuye a sus declaraciones relacionadas a una posible moratoria de la deuda externa para el año 2026 o 2027, si es que los multilaterales no apoyan a su gobierno. Tania Loor, Noticias Oromar. Mientras tanto, el precio del petróleo intermedio de Texas, que sirve como referencia para el crudo de Ecuador, cerró el 17 de noviembre de 2023 con una subida del 4,1% y se cotizó en $75.89 el barril. Se trata de una importante recuperación después de caer casi un 5% el jueves 16 de noviembre por las dudas sobre la demanda energética en los próximos meses. El petróleo se encamina a su cuarta semana consecutiva de pérdidas acumuladas, provocadas principalmente por un fuerte aumento de las reservas de esta materia prima en Estados Unidos. La próxima reunión ministerial de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo está prevista para el 26 de noviembre en Viena. Y el municipio de Quito anunció que desde el mediodía del sábado 18 de noviembre empezará la entrega de las tarjetas para acceder al metro. Los usuarios que deseen adquirirlas deberán cumplir 2 requisitos.
Primero, tener habilitada la cuenta Ciudad y segundo, realizar una recarga que puede ser desde $3. Este trámite podrá realizarlo en las estaciones de Quitumbe, San Francisco, Iñaquito y Labrador. El pasaje por cada viaje será de 45 centavos para el público en general. Estudiantes menores de 18 años pagarán 22 centavos y las personas con discapacidad 10 centavos. La alcaldía aseguró que este medio de transporte empezará a funcionar desde el viernes 1 de diciembre. Trabajadores y obreros del municipio del cantón Jipijapa en Manabí cerraron hoy la vía Jipijapa-Guayaquil como medida por la no cancelación de valores pendientes de parte del gobierno nacional. Desde las 6 de la mañana de este viernes, manifestantes colocaron gran cantidad de tierra, palos y piedras al ingreso del cantón Jipijapa. A esta decisión llegaron trabajadores y empleados del municipio de este cantón manabita ante la no acreditación de valores pendientes por las alícuotas de septiembre y octubre, por el modelo de equidad territorial. Bueno, al momento tenemos aproximadamente, son más o menos $1.450.000. Hemos estado gestionando a través de varias instancias. Hemos ido al AME, hemos enviado documentos al presidente y también al Ministerio de Finanzas desde ya hace algunas semanas y no hemos obtenido respuesta hasta el momento. Jipijapa no fue la única ciudad donde se registraron manifestaciones. En Montecristi, obreros municipales exigen al gobierno nacional la asignación de recursos. Al gobierno le hacemos el llamado, cumpla con su deber. Nosotros, la mayoría, dependen de este sueldo y por lo tanto esto genera trabajo de manera indirecta con otros sectores, con otra gente, porque de ese sueldo se genera un circulante. Jipijapa no tiene más ingresos. Ante esta acción, largas filas de vehículos se formaron en ambos sentidos de la vía. Además, una funcionaria protestante fue detenida. Una persona detenida, la misma que encontraba en actitud prepotente con los servidores policiales, obstaculizando justamente el servicio, razón por la cual se procedió a la detención. Se encuentra un procedimiento legal pertinente a orden de las autoridades respectivas. Conductores debieron tomar vías alternas durante el cierre de este tramo, como la ruta Portoviejo-Olmedo-Cojimíes o la vía Portoviejo 24 de Mayo-Paján, aunque el estado de estas arterias es regular. Pasadas las 3 de la tarde, la vía que conecta a la provincia de Manabí con Guayas fue abierta al tránsito vehicular. Sin embargo, trabajadores aseguraron que la medida se retomará el lunes si el gobierno no acredita los valores. Katia Mero, Noticias Oromar. Y delegados del gremio de transporte pesado de Santo Domingo de los Áchilas se reunieron con las autoridades del gobierno nacional para exigir celeridad en la seguridad de las vías. A las instalaciones de la Gobernación de Santo Domingo de los Áchilas llegaron las principales autoridades de brindar seguridad para reunirse con los transportistas pesados de la localidad, quienes en el transcurso de esta semana también protestaron en la vía Quevedo kilómetro 8, cerrando el paso vehicular. Incluso lograron que el gobernador de la provincia de Sáchila, Eduardo Tacuri, llegue hasta el lugar y escuche sus peticiones. La transportación está quebrada, está secuestrada, está extorsionada, ya no damos más. Un llamado al gobernador de aquí de Santo Domingo de los Áchilas. ¿A dónde está? Que se haga presente el gobernador o el alcalde, que venga a ver cuál es el plan de seguridad que ha implementado aquí. Los dirigentes de este gremio se hicieron presentes en la gobernación y allí expusieron con calma sus problemáticas que los aqueja, aunque reconocieron que la ayuda policial que se les ha brindado como resguardo policial en las vías en algo les ha ayudado, pero no es suficiente, afirmaron transportistas. Que ustedes carecen de recursos, de vehículos, de armamento, de municiones, de combustible, que es lamentable, doctor. Yo he hecho gestiones para que los patrulleros de aquí de la policía muchas ocasiones tengan combustible. Las autoridades de seguridad se comprometieron en reforzar los niveles de seguridad en las vías estatales que atraviesan la provincia. Conversar, dialogar, el diálogo, discusión nos va a llegar a buen puerto. Y es lo que está pasando acá en Santo Domingo, es que tenemos flagrancias. En las flagrancias hemos realizado varias aprehensiones de estas personas que se están dedicando no solo al robo de vehículos de transporte pesado, sino también a vehículos livianos. El Consejo Municipal de Guayaquil aprobó la creación del primer banco de suelo, además de oficializar el traspaso del Parque Samanes y Forestal al Cabildo por parte del gobierno central.
El Consejo Cantonal de Guayaquil aprobó en segundo y definitivo debate la ordenanza que establece la conformación de un banco de suelo en la ciudad, además de formalizar el traspaso del Parque Samanes y del Parque Forestal, transferidos por el Gobierno Nacional del presidente saliente Guillermo Lasso. Administrar estos espacios públicos que han estado olvidados, trabajando de la mano con la empresa privada, trabajando de la mano con organizaciones sociales, trabajando de la mano con empresarios que les encanta aportar con el arte, cultura y deporte. ¿Por qué? Porque necesitamos brindarle estos momentos a la ciudadanía. No, los parques no van a estar solo activos para las fiestas de Guayaquil ni nada por el estilo. Hay una planificación. Primero que nada, a partir de diciembre vamos a tener nuestra empresa pública de parques que va a administrar todas las áreas verdes de Guayaquil, todos los parques y demás, para con una planificación que está avanzada, trabajando de la mano con la empresa pública de turismo, con la dirección de cultura, con todas las direcciones sociales que están en la estructura del municipio de Guayaquil, siempre explotar para bien estos espacios públicos, llevar ferias ciudadanas y demás. Vamos a tener un gran parque Samanes, un gran parque forestal y otros parques de Guayaquil que serán anunciados en su momento. El concejal Terry Álvarez explicó que con ello se rectifica que el Ministerio de Cultura y Patrimonio se encargará de la administración y mantenimiento del teatro, sede de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil y de la Plaza de Artes y Oficios, mientras que la municipalidad se encargará del Parque Forestal y otras instalaciones. Así, se concreta la transferencia del Parque del Gobierno Nacional al municipio, tras un pedido de traspaso de competencia del alcalde Aquiles Álvarez que incluyó también al Parque Samanes. Destacar que la adenda celebrada el pasado 6 de octubre tiene por objeto establecer especialmente que el Ministerio de Cultura y Patrimonio, en calidad de comodatario, se queda con la parte del predio municipal identificada con el código catastral número. Por su parte, el concejal Jorge Rodríguez comentó que el Consejo socializa en barrios un proyecto de ordenanza que regula la implementación de dispositivos de seguridad, portones y rejas en las calles de la ciudad, para conocer en qué momento o en qué sectores las rejas de seguridad que están implementando algunos sectores de Guayaquil son legales. Que hay muy buena recepción y está toda la sociedad y los sectores, ayer estuvimos en Florida Norte, expectantes de lo que va a ser esta normativa que va a reordenar estos dispositivos de seguridad necesarios en un tiempo difícil por la inseguridad, querido alcalde. Presente, señor secretario. Desde este viernes comenzará el proceso para los ciudadanos de Ecuador que sean elegibles para el programa de reunificación familiar en Estados Unidos. Desde este viernes 17 de noviembre del 2023, Estados Unidos recibirá los formularios I-134A que los deben enviar los familiares de los ecuatorianos que están tramitando la reunificación familiar mediante este permiso humanitario. Este formulario es parte del proceso para obtener el permiso humanitario de reunificación familiar que fue anunciado el pasado 18 de octubre por la administración de Joe Biden con el fin de disminuir la migración irregular. Para ello, los ecuatorianos deben cumplir ciertos requisitos, tener familiares directos en los Estados Unidos, que sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales, estar fuera de los Estados Unidos, no haber recibido una visa de inmigrante ni de turista, cumplir todas las condiciones, incluidas las de investigación de antecedentes y requerimientos médicos. Bajo este panorama, los migrantes podrán permanecer en Estados Unidos durante 3 años con un permiso de trabajo, mientras esperan el proceso para obtener su residencia permanente en los Estados Unidos. El Servicio de Inmigración aclaró que se estudiarán los casos uno por uno y se autorizarán los permisos después de determinar que existen razones humanitarias urgentes o de beneficio público significativo. Finalmente, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, justificó la expansión de la reunificación familiar ecuatorianos, asegurando que es un programa que incentiva la unión familiar y reduce las limitaciones de los recursos estadounidenses. Y atención, porque como medida preventiva ante un posible fenómeno de El Niño, les recordamos que las familias damnificadas por algún evento natural en Ecuador tienen acceso a bonos de contingencia. Según las reformas que implementó el presidente saliente Guillermo Lasso al decreto ejecutivo 31 del 6 de enero de 2022, las personas que sufran pérdidas a causa de un fenómeno natural recibirán el valor correspondiente al 50% de la canasta familiar vital por una sola ocasión. En el caso por situación de pobreza extrema y pobreza, accederán directamente a los diferentes bonos que entrega el Estado a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y Ecuador recibió una donación de 290.000 dosis de vacunas contra la fiebre amarilla. El gobierno de Corea y la Organización Panamericana de la Salud ayudaron a financiar la adquisición.
El ministro de Salud Pública, José Ruales, y el cónsul y encargado de Asuntos Económicos de la Embajada de República de Corea en Ecuador firmaron el miércoles el acta de entrega-recepción de 290.000 dosis de vacuna contra la fiebre amarilla y 240.000 unidades de jeringuillas. Ruales aseguró que esta donación llega en un momento oportuno para proteger y continuar sin casos de fiebre amarilla en el país. El principal de dicha cartera de Estado resaltó la importancia de controlar la transmisión de la enfermedad, especialmente en la región amazónica, donde el riesgo es mayor. El gobierno de Corea, con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, financió al Ministerio del Ramo con $492.992 para la adquisición de dichos inmunizantes y jeringuillas para el proceso de inoculación contra la fiebre amarilla en todo el territorio nacional. Recordemos que en el país el biológico se aplica a partir de los 12 meses de edad como parte del esquema nacional de vacunación y su administración es una sola dosis para proteger durante toda la vida a una persona. María José Pino Argote, Noticias Ormar. Por motivo de la tradicional procesión de la Virgen de El Quinche, el municipio de Quito realizará cierres viales. El operativo se dará entre el 17 y 19 de noviembre. La Policía Nacional y el municipio de Quito implementarán un operativo especial durante la tradicional peregrinación a El Quinche, que se llevará a cabo entre el 17 y el 19 de noviembre del 2023. De parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito, se detalló las rutas que estarán cerradas al tránsito vehicular: Calderón, Guayabamba, La Victoria, El Quinche; Palu, Gopifo, Oyambillo, Yaruquí, Checa, El Quinche; Cusubamba, La Esperanza y El Quinche; y Colibrí, Pifo hasta llegar al Quinche. Durante los 3 días de peregrinación, la AMT implementará 64 cierres viales en las rutas establecidas para la caminata, aunque la ruta viva estará habilitada para las personas que necesiten llegar o salir del aeropuerto Mariscal Sucre. Por su parte, la Agencia Nacional de Tránsito ANT indicó que entregará 150 salvoconductos a 12 operadoras de transporte intraprovincial en las rutas Sangolquí-Quinche, Quinche-Sangolquí, Cayambe-El Quinche y El Quinche-Cayambe. Los operativos policiales se ejecutarán desde las 6 de la mañana del 17 de noviembre hasta el mediodía del 19 de noviembre. Katia Mero, Noticias Oromar. La vía a la costa en el noroeste de Guayaquil tendrá un nuevo límite de velocidad a partir del domingo 19 de noviembre. La Agencia de Tránsito y Movilidad ATM informó que la velocidad máxima permitida para los vehículos livianos será de 70 kilómetros por hora. El límite se aplicará en el tramo desde el intercambiador de tráfico de la vía perimetral hasta el peaje en el kilómetro 24. La campaña de socialización continuará hasta el 22 de noviembre, por lo que las sanciones o multas de tránsito empezarán desde el 23 del mismo mes. Con esto hacemos una segunda pausa comercial, pero manténgase en nuestra sintonía porque en breve regresamos para revisar los últimos sucesos reportados en diferentes partes del país. Ya volvemos. (21:39). Un hecho violento se produjo en los exteriores de una urbanización privada de la parroquia La Aurora, perteneciente al cantón Daule. Un presunto sicario le disparó a uno de sus secuaces. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando un carro SZ negro se estacionó en la plaza comercial de la urbanización Mallorca, en la vía Salitre. Al poco tiempo llegó otro grupo en otro carro y los atacaron. En la balacera se produjo un confuso incidente. Mientras atacaban al SZ, uno de los sicarios se escondió atrás de una columna y luego intentó salir. Para su mala suerte, un compañero que venía detrás abrió fuego y lo impactó en la cabeza. El cuerpo quedó tendido en el lugar y sus compinches, al igual que los ocupantes del SZ, se dieron a la fuga. Junto al cadáver se encontraron armas. 4:30, 5, y el vecino que está en la primera villa dice que se tiraron al suelo también. Y ese muerto es el que ellos se mataron. A esta persona, a este occiso, se le ha encontrado un fusil y un arma de fuego, ¿sí? ¿Qué más dice la policía? ¿Había un carro negro quienes venían a disparar? El tema es que se está investigando. Son noticias preliminares que
de las investigaciones de campo que realice la Policía Nacional se dará a conocer, ¿sí? Los 17 indicios balísticos, así como las armas y la alimentadora encontrados junto al cadáver, fueron retirados y conducidos a una cadena de custodia. Pericias de laboratorio podrán determinar su posible utilización en otros hechos violentos. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y una nueva muerte violenta se registró esta mañana en la ciudad de Manta, provincia de Manabí. La víctima fue asesinada en un local comercial. Como Víctor Andrés Ávila López, de 45 años de edad, fue identificado el hombre asesinado en un local donde funciona una tapicería en la calle 309 y avenida 226 del barrio San Pedro, en la ciudad de Manta. Arrendaba este local, en anteriores ocasiones parece que había estado por el sector de Talqui y ahora se había mudado hasta ese sector. Extraoficialmente, se conoció que el ciudadano fue sorprendido por sujetos a bordo de una motocicleta, que le dispararon por reiteradas ocasiones hasta dejarlo tendido sobre la acera. Presentaron varios indicios, aproximadamente unos 8 indicios en el lugar, en la parte de afuera y en la parte interna del local, una persona que se dedicaba a trabajos de tapicería. Reporte de la Policía Nacional indica que la presunta motivación de los hechos sería por una deuda. Sin embargo, aquello será determinado por investigaciones. Al sitio se movilizó personal de la Policía Nacional y Fiscalía, quienes realizaron los respectivos procedimientos, para luego trasladar el cuerpo hasta el centro forense para la respectiva necropsia de ley. Katia Mero, Noticias Oromar. En Santo Domingo de los Áchilas, una familia se salvó de ser secuestrada. 3 personas llegaron hasta una vivienda e ingresaron. Acto seguido, un vehículo con presuntos antisociales arribaron y empezaron a golpear el automotor del cual habían descendido los ciudadanos. Al parecer, los delincuentes no se percataron que al interior del carro no había nadie, pues al cabo de unos segundos se retiraron del sitio con las manos vacías sin siquiera forzar el auto, por lo que se presume que se trató de un intento de rapto. La madre de la joven cuencana desaparecida pide a las autoridades que el caso de su hija no quede en la impunidad. Esto tras la incertidumbre del hallazgo de un cadáver en Azogues que podría ser el de su hija. Si no fuera porque me difundieron esa foto, hasta ahora yo tenía la esperanza de encontrarla viva, de volver a abrazar a mi hija, pero ahora ya no puedo. Escucharla estremece el corazón. Carol Carchi se armó de valor y dijo lo que podía. Luego de observar la foto de su amada Ruth Abigail Suplihuicha Carchi, en esta capilla ardiente que levantó la Universidad de Cuenca, con el respaldo de estudiantes y docentes, quienes no se cansaron de buscarla desde el 8 de octubre de 2023, cuando fue vista por última vez. Quiero agradecer a la universidad que me ha apoyado bastante, me ha apoyado en todo sentido, incluso hasta con hospedaje, me han ayudado con el abogado porque realmente soy de escasos recursos económicos. Ese apoyo que destaca no se ha detenido, de hecho es más visible. Ya vemos por acá a universitarios, entre ellos compañeros de Abigail, inicialmente siendo parte de un plantón, olvidando por este día sus clases, para luego dirigirse al centro histórico de la ciudad, donde buscaron ser escuchados, especialmente de las autoridades. Pasaron 39 días de que Abigail desapareció. Se supone que la fiscalía tenía una imagen que la estaba mejorando y le tomó un mes hacerlo. ¡Qué indolentes! Nosotros le pedimos primero que en futuros casos que ocurran haya mayor celeridad, que haya una investigación exhaustiva hasta encontrar a las mujeres. No es el único pedido, también está el clamor de la afligida mujer que está en Cuenca desde el pasado 10 de octubre. Ella pide que el implicado en la desaparición involuntaria y crimen de la joven de 19 años no quede en libertad. Es lo único que pido, que ese señor no salga de la cárcel y le dé todo el peso de la ley que corresponde. Porque no ha matado a un perro para decir, bueno, el perro se murió y ahí se quedó. No, es un ser humano, una chica inocente, humilde,
que si ella le pedía a usted le pedía ayuda a ella dejando de hacer lo suyo, ella lo hacía. Ruth Abigail, oriunda de Orellana, soñaba con ver cumplido su sueño de ser docente. Entre lágrimas, Carol recuerda por qué la dejó venir a la gran ciudad. Para que se supere, no sea como yo, que soy solo bachiller y allá en la provincia de Orellana, si usted no estudia en la universidad, usted no sirve ni para lavar un plato. Estamos en un país tan inseguro. Se supone que nosotros elegimos unas autoridades para que nos cuiden, no para perder los familiares. En tanto, habrá que esperar algunos días para confirmar si el cuerpo hallado en Azogues es de Abigail Supligüicha Carchi. En Quito se realizarán pruebas de ADN debido al avanzado estado de descomposición del cadáver. Y con relación a este caso, el presunto implicado en la muerte de Abigail tenía 4 antecedentes penales por delitos sexuales desde 2006 y pese a que debía estar preso hasta diciembre de 2024, consiguió la prelibertad por un buen comportamiento. El caso de Abigail Supligüicha consternó a Cuenca y el Ecuador, más aún cuando se conoció que el principal sospechoso de su desaparición y muerte registraba antecedentes penales por delito de violación. El 25 de mayo del 2006, Segundo C inició sus antecedentes con un divorcio por causal. Su pareja pidió el divorcio ya que el implicado se encontraba prófugo por una violación registrada en el 2004. El 14 de febrero del 2014 fue procesado por atentado contra el pudor, violación y estupro. 3 días después fue vinculado por delitos sexuales y trata de personas. El 8 de julio de ese mismo año nuevamente por atentado contra el pudor, violación y estupro. Y el 16 de noviembre de este 2023 por desaparición involuntaria. Segundo C hubiese culminado su pena en diciembre del 2024, pero recibió la prelibertad por un supuesto buen comportamiento, como tipifica el artículo 669 del Código Orgánico Integral Penal. Debemos partir de que nuestra Constitución garantiza este principio de rehabilitación social para todos aquellos que han sido privados de la libertad y se establecen luego ciertos ejes de tratamiento en donde se debe trabajar respecto a los privados de la libertad. El problema radica, o considero yo que radica, es más estructural. Es un problema ya de esa, o se vislumbra esa deficiencia estatal en cuanto a cómo se ha regulado o cómo se está llevando a cabo materialmente esta rehabilitación social. Este informe proporcionado por el SNAI detalla que el involucrado obtuvo una calificación favorable por parte del equipo técnico donde estuvo recluido, ya que habría realizado talleres en derechos humanos, cursos contra la discriminación de género, terapias para el control de impulsos, talleres y trabajo en plan de vida. Sin embargo, ¿es recomendable otorgar el beneficio de prelibertad, teniendo en cuenta todos los antecedentes? Miguel Arias, exfuncionario público, opina. Evidentemente el Estado debería neutralizarlas a través de un tratamiento especial. Un enfermo no debe estar en las calles, no debe estar libre, convirtiéndose en una verdadera amenaza. Los sistemas de investigación, entre comillas, de la Policía Judicial y de la Fiscalía son absolutamente inoperantes. Son caducos y obsoletos. Con el cambio de régimen y para garantizar el cumplimiento de la medida alternativa, todo procesado debería ser monitoreado constantemente, situación que no se cumplió a cabalidad con el presunto victimario de Abigail. El ex juez señala que el organismo de justicia pudo hacer más para agilizar las investigaciones. Debe estar al frente un perito en informática forense que permita utilizar precisamente esta tecnología para dar con el paradero de quien estaba utilizando el teléfono celular de Abigail. Ahora les contamos que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, mantuvo una reunión con su homólogo de Estados Unidos con el objetivo de continuar con la cooperación en la lucha contra el crimen organizado transnacional y la corrupción. Este encuentro se realizó en el contexto de la inseguridad que actualmente golpea a Ecuador. Según informó la vocera de la Embajada del país norteamericano en Quito, es la primera vez que ambos fiscales se reúnen. Y de esta manera llegamos al final de este servicio informativo y también de esta semana laboral. Amigos, como siempre, gracias por su sintonía. Buenas noches.